En los años 80, cuando tenían 6 y 3 años, Rosalía Alvarado y Belén Duet fueron víctimas de abuso sexual. Recién pudieron realizar la denuncia formal en 2016, después de la sanción de la Ley Nacional 27.206 de respeto al tiempo de las víctimas, que anuló la prescripción del delito de abuso sexual en la infancia. Esta causa hoy está en instancias de desarrollarse el juicio oral y agradecemos mucho la presencia en escenarios de Rosalía Alvarado y de Victoria Duet. Rosalía fue víctima de abuso, Victoria es hermana de la otra denunciante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar me gustaría que me cuenten en qué instancia está la causa y quiénes son los denunciados. La causa está en una instancia ya de juicio oral. Si todo sigue bien, el día lunes 10 de mayo se va a dar inicio a la primera audiencia del juicio, que es una denuncia de abuso sexual en la infancia contra Daniel Pache y Noemí Alvarado. Sí, no, ¿y cómo llegan hasta esta instancia del juicio? ¿Cómo llegan emocionalmente? ¿Cómo fue iniciar la denuncia? Emocionalmente estamos muy movilizadas por este momento, porque es la verdad que algo que venimos buscando desde hace mucho tiempo. Costó mucha lucha, mucho poner el cuerpo. No estuvimos solas en este camino desde que denunciamos. Contamos con mucho apoyo, es una lucha colectiva. De manera colectiva llegamos hasta acá. Y bueno, estamos esperanzadas. Yo estoy esperanzada, yo creo que es posible que se haga justicia, hay muchas pruebas y estamos esperando eso, que exista una sentencia que condene este delito. No solo por nosotras, por Belén y por mí, que es esta denuncia, digamos, que hicimos juntas, sino por todas las personas que pasan por este horror y que todavía no pudieron hablar o que ya hablaron y todavía no tienen respuesta en la justicia. Es necesario que la justicia se pronuncie diciendo que no tolera este tipo de delitos y que los investiga y que los sanciona. Me parece que ese es el mensaje que estamos esperando por todas. Bueno, en este caso va a ser por nuestra historia, para sanar en lo personal, pero es un mensaje para toda la sociedad que estamos esperando. Se están por juzgar los delitos más antiguos en el país que han sido denunciados, así que yo creo que tienen la oportunidad de dar un buen mensaje desde acá, desde el Chaco, desde Resistencia, tener un buen precedente para muchas compañeras, compañeros y compañeras que están esperando. Y no fue fácil llegar hasta acá, tuvimos muchas trabas, primero las trabas de que nos decían que no había posibilidad jurídica de hacerlo porque había pasado mucho tiempo. Después nos dimos cuenta que sí había, porque nuestro estado era parte de varios tratados internacionales que ya imponían en aquella época a nuestro estado que estos delitos no queden impunes. Y después nos encontramos con que existía un proyecto de ley que venía a plasmar esto en nuestra legislación interna, que es lo que se conoce hoy como Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, que lo que hace justamente es decir que para este tipo de delitos y también para el delito de tratas, el tiempo de la prescripción comienza a correr a partir de que la víctima hace la denuncia, por teniendo en cuenta justamente cuál es una de las características de este delito, que es el silencio y que es la asimetría de poder que existe con el abusador. Eso, después de la sanción de esta ley, nosotras pudimos encontrar un abogado ya organizadas como Al Fin Justicia, pudimos encontrar un abogado que acompañó la denuncia.
Durante 2 años no pasó nada, no se molestó a nadie de los denunciados, ni siquiera se los notificó de que tenían una denuncia en su contra. Y después de esos 2 años archivaron la causa y ahí tuvimos que luchar otra vez por el desarchivo. Fueron fallidas 2 audiencias por el desarchivo, no se produjeron. En ese interín murió uno de los denunciados, que es Daniel Pache. Después se pudo dar el desarchivo y logramos que se desarchive. Igual se opusieron, así que como tuvimos muchas trabas en la justicia, tuvieron que pasar varios jueces diciendo que este delito no prescribía, que debía ser investigado y juzgado, hasta que por fin llegamos a esta instancia que tenemos fecha para que comience el juicio oral. Así que bueno, ahí Sí, estamos. por eso nosotros decimos que es un momento histórico, o sea que la justicia del Chaco tiene la posibilidad de hacer historia realmente. Es decir, todo lo que cuenta Rosalía, que el suceso de los hechos, cómo fueron dándose, los logros fueron colectivos, porque como decía ella, fuimos acompañadas, se fue construyendo un camino que llevó a que pudieran acceder primero a la denuncia y después ahora a un juicio oral y público. Entonces, bueno, me parece que es eso, ¿no? La posibilidad de generar, digamos, un mensaje a la sociedad, clarificador con respecto a estos delitos. Y bueno, estamos esperando ese momento con mucha emoción y con mucha ansiedad también. Claro. Los delitos se consumaron cuando ustedes eran muy pequeñas. Belén tenía 3 años y Rosalía 6. ¿Y cómo, digamos, en qué momento, porque la denuncia se radica en 2016, y en qué circunstancia se deciden hacer la denuncia? Bueno, en realidad los tiempos, digamos, no sabemos desde cuándo, en el caso de Belén, comenzaron a suceder estos hechos. Sí, el momento en que ella lo puede contar, ¿no? Y bueno, todos estos años fue imposible poder realizar la denuncia porque si bien ahora estos temas como que están más hablados, más visibilizados a través de los medios, hace 30, 40 años atrás uno no encontraba la respuesta de cómo hacer la denuncia, dónde realizarla. Yo pude hablar en el 2013, cuando falleció mi padre. En el velorio de mi papá pude hablar la primera vez, o sea, hacerlo público. Y una vez bueno, que pasó ese momento que fue muy terrible, pero a la vez liberador, lo único que quería era denunciar este delito, denunciar esto que me había pasado, porque yo sentía que me había atravesado toda la vida, que, eh, y que necesitaba que no quede impune, denunciarlo, denunciar a esta gente. Me imaginaba que podría haber más personas también que hayan pasado por este horror o que sigan pasando. Y bueno, y ahí empecé un camino como de búsqueda eh, sola, digamos, con mi familia que me acompañó. Y, y en ese camino de búsqueda me encontré con compañeras de una organización política que empezamos a visibilizar el caso y en ese transcurso también nuestras madres, mi mamá y Lidia, la mamá de Belén, se encontraron en el centro de la ciudad y se contaron unas a otras lo que les había sucedido, lo que nos había sucedido a nosotras, a cada una de sus hijas. Y bueno, yo siempre recuerdo ese encuentro cuando mi mamá me contó y después el encuentro con Belén como algo muy hermoso en mi vida, aliviador, porque uno cuando está en silencio piensa que solo a una le pasó, que no tiene la culpa, que es una vergüenza y todas esas cosas horribles con las que se carga. Y bueno, a partir de ahí, que de ese encuentro, digamos, no nos separamos más, fuimos armando esta organización que se llama Al Fin Justicia, para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual.
Y bueno, y ahí buscamos ya juntas cómo rodearnos, digamos, de qué profesionales rodearnos, con quién hablar, a dónde ir, a quién preguntar para denunciar. Y bueno, militando este tema, digamos, nos encontramos con un abogado que estuvo dispuesto a acompañarnos. Y así hicimos la denuncia juntas. Cada una su denuncia, pero el mismo día, con el mismo abogado. Eh, y bueno, estamos acá llegando al juicio juntas. Y vamos a lograr justicia juntas. Está bien, Rosalía, y en tu caso se trataba de personas muy cercanas a vos, ¿no? Claro, Noemí Alvarado, que es la persona a quien se va a juzgar ahora, es tía mía por parte paterna, es hermana de mi papá, es hermana de mi papá. Y bueno, y su esposo sería tío político, él ya fallecido. Sí, sí, muy cercano, vivían a la vuelta de mi casa, o sea, yo vine a vivir a la vuelta de la casa de ellos, porque yo, si bien nací en Resistencia, recién nacida, de bebé, mis padres se trasladaron a Corrientes, al interior, vivimos en Paso de los Libres, de donde es la familia de mi mamá, y, y hay más o menos cuando yo estaba en Jardín de Infantes, vinimos a vivir para acá y ahí fue que yo conocí a esta familia. Para mí mi familia era la familia Cabral de Paso de los Libres, digamos, la familia de mi mamá, que es la única familia que yo en realidad tengo. Y ahí fue que yo, bueno, tomé contacto con esta gente, desgraciadamente te diría, pero bueno. Vivían a la vuelta de mi casa hasta el día de hoy y es ahí la casa de ellos, a la vuelta. Y vos decís, la única familia que tengo es la de mi mamá, o sea, no tuviste apoyo de la otra parte de tu familia. No, ningún tipo al contrario, digamos, fui atacada, este, llegaron a decir muchas cosas de mí, digamos, ellos se abroquelaron porque esta familia también es una familia que tuvo y que sigue teniendo mucho poder político y económico. Entonces, bueno, mucha gente como que le debe, quizás sienta que le debe muchos favores o no sé qué. Eh, Así que sí, la verdad que yo de parte de toda la familia por ese lado no recibí nunca ningún tipo de apoyo, sino todo lo contrario. Mi familia es mi familia que yo construí y la familia de mi madre, mi hermano y mi familia de mi madre, digamos, mi familia Cabral de Paso de los Libres, sus hermanos, mis primos, esa es mi familia. Eh, ¿Te sentiste contenida? ¿Sentiste que la justicia digamos, se ponía del lado de la víctima? ¿Crees que tiene que haber un trabajo sobre perspectiva de género y no de género solamente, sino... Sí, tiene que haber mucho trabajo sobre perspectiva de género y de niñez y de entender de qué se trata este tipo de delito. Este es un delito que tiene características muy particulares, que no es un delito común, no estamos hablando de un robo, de un homicidio, no es un delito común. Las pruebas también son particulares, digamos, porque generalmente pasa esto por la cercanía, digamos, con los abusadores y por el trauma que causa en un momento, en una etapa de la vida donde uno se está formando como persona y que no entiende, no sabe qué es esto, de qué se trata, como personas que supuestamente te quieren, te cuidan, son buenas, hacen estas cosas, o sea, vos estás entrampada ahí, no entendés si esto está bien, si está mal, te llenan de culpa, o sea, es horrible el trauma, por eso es tan necesario hablarlo, por eso es tan necesario hablar con los gurises, con los chicos, con las niñas, por eso es tan necesaria la ESI, hay que hablar, esto hay que hablar, es muy necesario, y bueno, la justicia, digamos, como en general la sociedad, por ahí no entiende de qué se trata. Entonces se pone en un lugar
de que, bueno, no, pero tanto tiempo ya no tengo pruebas para condenar, ya no tengo pruebas para investigar, y no. O sea, la prueba somos nosotros, lo que puedan escucharnos, la gente que pueda decir que nos vio ahí, lo que nos pasó, cómo nos vio, cómo fue nuestra vida. Eh, Claro, pero justamente, digamos, por ahí hay muchas pruebas. Lo que pasa es que ellos no entienden que estas son las pruebas. Por eso es fundamental la capacitación. Fundamental. Y porque además, digamos que jurídicamente están obligados a investigar este tipo de delitos porque no solo estamos obligados internacionalmente por pactos internacionales, digamos, de derechos del niño y demás, sino porque además ya existe una ley interna que modificó el Código Civil y que dice que en este tipo de delitos se respetan los tiempos de las víctimas. O sea, las víctimas denunciamos cuando podemos y cuando podemos denunciar tenemos derecho a obtener justicia. Rosalía, esto también te reubicó de otra manera, personalmente en tu vida, pero al mismo tiempo con otro rol social, ¿no? Sí, me ubicó de otra manera, totalmente. Me ubicó de otra manera. Me dio como una fuerza así que me explotó el cuerpo. Yo siempre digo, no es que yo hice nada extraordinario, a mí me explotó el cuerpo, yo no, como que no daba más, llegué hasta ahí y ahí como que ya no me quedó, lo único que quería era buscar justicia, denunciar, trabajar por esto, que no quede impune, pero que no solo no quede impune por mí, por mi historia, por la de Belén, sino por todas, porque es impresionante la cantidad de casos que hay y todavía lo naturalizado que está el delito y cómo cuesta, digamos, que estos delitos se denuncien, que se investiguen y que se condenen. Rosalía, te agradezco muchísimo que te hayas comunicado con nosotros, que nos des tu testimonio, porque tu testimonio es fundamental también para que otras víctimas se animen a denunciar y que sean acompañadas por sus familias en este proceso, que es un proceso muy, muy difícil que hay que atravesar, ¿no? Sí, bueno, yo les agradezco a ustedes por permitirnos visibilizar y bueno, así a esas víctimas, como vos decís, le decimos que no están solas, que nos pueden buscar, tenemos un Facebook que se llama Al Fin Justicia, también un Instagram y ahí se pueden contactar con nosotras. Bueno, y le agradezco también mucho tanto a Lidia como a Victoria Duet, que estuvieron también conectadas con nosotros para poder dar a luz y que toda la comunidad conozca esta causa y esta historia y que, bueno, que sea también un ejemplo y sobre todo que se haga justicia. Que sea justicia, mil gracias. Muchas gracias. Era Rosalía, víctima de abuso sexual durante la infancia, que lleva adelante un juicio desde 2016 y que hoy está en instancia de juicio oral en los tribunales del Chaco. Seguimos en escenarios.